Buenas tardes, estimada tutora. Este video corresponde al desarrollo de la Guía 2 para la asignatura Análisis e Interpretación del Entorno Económico Global. Nuestro grupo está conformado por Julián Rosero, Juan David Palacios, Jason Velázquez y mi persona, Susana Rieta. En este momento voy a darle paso a mi compañero Juan David Palacios para que inicie el debate. Adelante, Juan David. Cordial saludo, profesora. Yo hago parte del equipo que está a favor del comercio internacional y la globalización. A continuación vamos a exponer los argumentos por los cuales estamos de acuerdo con la globalización, los organismos que la representan y las políticas que se emanan de ellos. Consideramos que la globalización y la internacionalización promueve la paz entre las naciones, porque en la medida que existan relaciones comerciales fuertes y crecientes, el interés o la posibilidad de entrar en un conflicto bélico se reducirá de manera considerable. Y una prueba de eso es que tenemos que a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se ha extendido más la globalización, hemos encontrado menos destrucción bélica que en la primera mitad del siglo XX. Consideramos que esta permite un mayor crecimiento económico. La teoría económica sugiere y la evidencia empírica parece demostrar que las relaciones comerciales tienden a mejorar las condiciones económicas de todas las partes involucradas. De hecho, se cree que desde los años 90 hasta ahora más de 1.000 millones de personas han salido de pobreza gracias al comercio. Creemos que facilita la transferencia de conocimientos y experiencias entre las naciones, porque la globalización no permite que solo se cambien bienes, sino que también propicia escenarios para el intercambio de experiencias que pueden hacer que las naciones en interacción se beneficien de eso. Creemos que da acceso a productos y servicios de primer nivel a naciones en desarrollo, porque fuera del comercio hay muchos países y muchas naciones que no tendrán ninguna oportunidad de acceso a productos y servicios que las economías más avanzadas utilizan y gozan de manera cotidiana. Creemos que conduce a la aplicación de aranceles preferenciales o incluso a la eliminación de los aranceles. Sabemos que los aranceles son un disuasor de las relaciones comerciales entre las naciones, pero a medida que se establecen relaciones entre ellas, estos se van desapareciendo, se van eliminando, se van reduciendo. Creemos también que el comercio y la globalización mejora las relaciones exteriores. Esto tiene una sintonía con el punto anterior y se relaciona mucho con el principio de no discriminación. La globalización mejora las relaciones exteriores en función de que permite que las personas o las actividades económicas de los países que están allí involucradas no sean lesionadas a través de medidas proteccionistas. Por último, creemos que impulsa el turismo. La globalización y el comercio permiten un mayor conocimiento de las naciones extranjeras, también en cierta medida conduce al intercambio o la comercialización de las vivencias personales a través del turismo. Esta industria, la del turismo, es muy valiosa para los países y tiene mucha importancia dentro de la globalización. Creemos que la eliminación de las barreras internacionales y otros elementos derivados de la internacionalización hacen del turismo un sector estratégico para los países. Esos son nuestros argumentos a favor. Listo, muchísimas gracias, Juan David. Yo hago parte del grupo de los detractores y voy a, digamos, también argumentar, porque nosotros tenemos esta posición. El grupo de los detractores está compuesto por Julián Rosero y mi persona, Susana Rieta. Nuestra posición se soporta en las consecuencias económicas sufridas por los países en desarrollo debido a las condiciones y exigencias planteadas por entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En algunas ocasiones, inclusive, estas pretensiones también atentan contra la democracia y la estabilidad y las condiciones de vida de los ciudadanos. Aunque la posición y la razón de ser de estas entidades internacionales es la búsqueda del crecimiento económico de los países, dichas medidas se han reflejado, digamos, o han significado en crisis como la sucedida en los años 90 en los países del este asiático. Tenemos países que nunca habían sufrido recesiones en las 3 décadas anteriores, pero encontraron gran presión internacional, en especial por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para liberar su economía. Esto dio como resultado la llegada de nuevos capitales que, digamos, así tan rápido como llegaron, también salieron creando un déficit y por lo tanto una gran crisis financiera. La razón de esto es porque estos capitales buscaban rentabilidades rápidas y no buscaban el crecimiento, no tenían interés en el crecimiento económico del país. Una de las medidas posteriores a esta situación, a la apertura económica en estos países, planteadas por el Fondo Monetario Internacional para la solución de la problemática, fue bajar el gasto al máximo, austeridad en el presupuesto fiscal de la nación, lo que significa básicamente la reducción de la inversión en educación, la reducción de la inversión en infraestructura
y digamos en todos los elementos que permiten que los países crezcan económicamente, afectando obviamente el nivel de vida y el crecimiento económico por ende de los países. El Fondo Monetario Internacional llegó a la resolución de plantear estas medidas ya que supuso que la crisis se debía a lo mismo que podía pasar en países como Estados Unidos, perdón, en países como México. Eh, Tratando a países del este asiático como trataba a países de Latinoamérica, lo cual es errado y por ende significó, digamos, empeorar la situación que estaban viendo estos países resultando también en un incremento de la tasa de desempleo de hasta 10 veces. Esto demuestra la falta de compromiso de estas instituciones con los países que están en vías de desarrollo, al no entender las necesidades y las características socioculturales de cada país y no solo y solamente limitarse a ver las estadísticas macroeconómicas, lo cual solamente les ayuda a estandarizar medidas que no pueden ser aplicables a todas las economías. Esos, digamos, son los fundamentos de nuestro debate. Me gustaría darle el paso a nuestro siguiente compañero, Jason. Muchas gracias, Susana. Estamos en un mundo que está globalizado, pues eso ya no se puede negar. Ustedes tienen unos argumentos que pueden ser válidos y yo como defensor de lo que es la globalización y los tratados de libre comercio, creo que tenemos una gran oportunidad para convencerlos de que esto es una muy buena oportunidad. Quisiera preguntarles entonces, con lo que ustedes dicen, cómo mejorar las tecnologías y la calidad de vida de las personas si las políticas estatales se van a oponer a los tratados de libre comercio y a la entrada de nuevas tecnologías y nuevos conocimientos a sus territorios. Jason, yo le puedo responder esa pregunta y le quiero comentar que existen otras maneras menos intrusivas con las políticas internas de cada país y con las políticas también, digamos, de la parte económica, porque ya sabemos que justamente estas intrusiones generan unos impactos muy graves en estos países en vía de desarrollo. Estas otras maneras en las que se puede impulsar mejorar el nivel de vida, digamos, propender por el crecimiento tecnológico y cultural, pueden ser la inversión extranjera directa. Y aunque no estemos del todo de acuerdo con ellas, creemos que la idea no es solo impulsar un intercambio comercial, sino buscar que las economías locales, que las economías de estos países en desarrollo se queden con algo de este intercambio. De esta manera, entonces, es un hecho que al hacer una inversión extranjera directa sobre algunas empresas de estas economías, se puede generar un conocimiento. Este conocimiento puede venir de los países, digamos, en vía de desarrollo, de otros países que ya estén desarrollados, y poder crear, obviamente, este conocimiento local. Por otro lado, también tenemos opciones como el sistema generalizado de preferencias. Yo creo que el establecer unos aranceles justos para estos países en vía de desarrollo o en desarrollo van a promover unos ingresos justos con los cuales también se puede desarrollar de manera local el conocimiento, con lo cual también se puede ir en favor de generar un nivel de vida que tenga, pues, o que sea favorable para estas personas de estos países en desarrollo. Ahora, tienen que ser implementados también de una manera justa. Es decir, no podemos establecer aranceles, reducción de aranceles en productos que ya tienen una ventaja comparativa. Entonces, sí, tanto por un lado, que es la inversión directa desde el extranjero, como la mejora en aranceles, deben ser implementados de una manera que promuevan estos objetivos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta
en la que quisiera, después de haber escuchado sus argumentos y los argumentos de Juan David, y es si debemos considerar que simplemente aplicando las condiciones, por no decir imposiciones, de entes internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, estamos realmente generando paz entre las naciones, estamos generando realmente crecimiento económico, transferencia de conocimiento y condiciones justas para el comercio, sabiendo los antecedentes que tienen estos entes internacionales. Bueno, Julián, muchas gracias por la pregunta y escuchándote hablar, puedo ver que muchas de las cosas que hacen son las que más propician los tratados de libre comercio y la globalización. Además, me da la oportunidad de exponer algunas falacias o mentiras que a menudo se le atribuyen a los tratados de libre comercio o la globalización. Y esto es que se dice que esto no genera crecimiento económico, pero cuando las naciones pueden aprovechar mejor sus recursos, producir más, se generan más oportunidades, nuestro país se vuelve más llamativo para los inversionistas extranjeros, se pueden generar más empleos. Con un tratado de libre comercio se pueden acceder a productos y servicios de mayor calidad, se pueden exportar productos que otros países no producen, se genera un gana-gana que promueve la confianza entre los países. Y no hay nada que conlleve más a una paz que cuando se tiene y uno tiene confianza de los otros. O sea, si tenemos dos países que se tienen absoluta confianza, que pueden hacer un tratado de libre comercio, eso a su vez va a llevar a que esos dos países tengan por encima de todo mantener la paz. Otra mentira que se le atribuye a la globalización, a los tratados de libre comercio, es que se genera mucho desempleo, cosa que no se puede atribuir directamente a esto. Basta con mirar los datos del DANE sobre el desempleo. Y en el 2001, el promedio anual fue de 14.97, pero en el 2019, el año que terminó, el promedio fue de 10.5. Es muy cierto, y Susana ahorita lo dijo, que teníamos unos índices muy altos, pero si comparamos a cuando antes de que habían tratados y ahora que tenemos tratados de libre comercio, vemos que hemos rebajado casi 4 puntos porcentuales en el desempleo. O sea, que crecimiento económico podemos decir que sí se genera cuando tenemos un país con la globalización y con tratados de libre comercio. Y por último, la globalización es cultura. Gracias a esto, nuestras empresas han adquirido el conocimiento necesario para poder ofrecer servicios, no solo en Colombia, sino en otros países. Las personas pueden utilizar la tecnología y adquirir nuevos conocimientos de cualquier parte del mundo. Julián, Colombia tiene en este caso un reto muy grande, y lo hablo pues como con nuestro país, y es que Colombia tiene que adaptarse y evolucionar como lo hacen el resto de todos los países. Listo, Julián. Jason, gracias por tu intervención y yo también me gustaría dar como a concluir con mi posición, y hay que tener en cuenta una cosa, que cuando hay estos intercambios entre países y se firman estos tratados, el 70% de la exportación de los países en vías de desarrollo depende de productos primarios, que no tienen, digamos, desarrollo, que no generan gran empleo. Y normalmente los países desarrollados tienen políticas antidumping y proteccionistas para proteger su producción agrícola local, lo cual significa que tampoco, digamos, los países en vía de desarrollo reciben grandes ventajas por exportar este tipo de productos que son su fortaleza. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que cuando ingresan capitales internacionales a países en vías de desarrollo, normalmente estos capitales no les interesa el crecimiento económico de ese país, sino que están buscando rentabilidades y la explotación de los recursos que estos países tengan. Entonces, aunque obviamente sabemos que es importante, como lo menciona Jason, tener este intercambio cultural y tecnológico para el aprendizaje, hay que también tener en cuenta en lo personal, digamos, cómo digamos, se abren las puertas a estos países con tantas fortalezas en comparación a países más pequeños, como un ejemplo como Colombia. Esa sería mi posición.
Me gustaría darle el paso a Juan Palacios para que nos comentara y cerrara con sus conclusiones. Respecto a nuestras posibles conclusiones, me gustaría mencionar que los países tienen la oportunidad de aislarse o de unirse al comercio internacional y utilizar eso como una amenaza, como una herramienta para progresar. Creo que el comercio, a fin de cuentas, termina eliminando todas las industrias ineficientes. Sí, sacrificamos algunas cosas, pero esto es algo que se denomina una destrucción creativa, porque permite que queden los mejores y que los que queden cada vez se esfuercen por conseguir cosas de mejor calidad y por aportarle mucho más a la nación. Entonces, por eso creo que es conveniente observar esto. Y respecto a los casos negativos, vale la pena considerar que muchos de esos son casos pues sui generis, que tenían algunas condiciones muy específicas, y no por eso deberíamos negarnos del todo a la posibilidad de acceder a la globalización, a los acuerdos internacionales. Ok, gracias, Juan David. A mí me gustaría también dar una conclusión desde mi punto de vista como detractor, y es que es obvio y digamos, es evidente que estos organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial han sido objeto de duda histórica. Esto porque los resultados obviamente no han sido los esperados. Primero, se han impuesto acciones en favor de los países dominantes que conforman estos organismos, y segundo, las economías intervenidas se han ido componiendo por sí mismas en el desarrollo del comercio normal, pero no siempre por la certeza de las medidas sugeridas por dichos entes. Adicionalmente, estas entidades han sido objeto de críticas por la calidad de profesionales que las componen y también por haber ejercido presiones a las naciones para que adopten políticas a cambio de prebendas o beneficios de tipo político. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias a mis compañeros. Yo también quiero decir que es muy valioso estos espacios y estos debates que lo que siempre pretenden es mejorar y hacer que nuestro país crezca. Digo pues en este caso, y hablando por nuestro país, que Colombia en estos momentos cuenta con varios TLC vigentes, como por ejemplo con México, con la Mercosur, Salvador, Guatemala, Canadá, Estados Unidos, entre otros. Y vemos que eso nos ha vuelto a Colombia un país donde ya lo ven, donde ya la inversión extranjera es atractiva, donde nos ha abierto las puertas del mundo. Tanto así que ya nosotros como colombianos ya podemos ir a muchos países donde se tienen estos acuerdos y en muchos países ya podemos ir y no tenemos que presentar una visa. Y con Estados Unidos las visas ya se dan todavía mucho más fáciles. La globalización nos permite estar conectados con el mundo y yo los invito a todos y les doy la gracia que sigamos construyendo y que, y que estemos y que acondicionemos todo esto, la globalización para hacer y que nuestro país tenga un mayor crecimiento económico. Muchas gracias, compañeros. Gracias, gracias a Gracias. Muchas todos. gracias. Que esté muy bien. Gracias.